Buenas noches, amigos que nos siguen todos los días aquí en este programa de Desafío. Hoy nosotros vamos a tener dos temas esenciales. El primero, vamos a abordar los detalles de la asamblea que en el día de ayer celebró el Partido de la Liberación Dominicana con sus miembros del Comité Central, integrantes de todos los municipios del país. También vamos a tener un tema muy importante, igual que el primero, y es un tema médico. Es el análisis de la importancia del rol que desempeña la anestesiología, la anestesia, en lo que es la medicina. Vamos a una pausa para entonces venir inmediatamente con el tema político, luego vendremos con el tema médico y finalmente vamos a tener los comentarios de costumbre profundo del licenciado Elitipo Vidal. Saludos, amigos que nos siguen aquí todos los días en Telemicro Internacional y Digital 15 por este programa de Desafío. En el día de ayer el Partido de la Liberación Dominicana celebró su asamblea del Comité Central, integrada por 1.243 miembros de todos los municipios, de toda la provincia, y con la asistencia de 952 integrantes, que representa casi un 77%. Una asistencia masiva, dado primero el asunto del COVID y también que se trataba de una asamblea no para elegir, en este caso, las autoridades máximas del partido, sino las secretarías sectoriales, que son esenciales para la vida del partido, pero también para la presencia pública del PLD en una oposición crítica, constructiva, pero justa, defendiendo lo que ha sido la gestión exitosa del PLD, de Danilo Medina, planteando en este tiempo la corrección de las cosas malas que se estén haciendo, alabando las cosas buenas y sobre todo proyectando lo que puede ser un planteamiento más avanzado aún que lo que hemos hecho en cada sector para el 2024. En ese sentido, y para conocimiento del público, en el día de hoy queremos dar a conocer quiénes fueron los ganadores, los escogidos. Hay que señalar que participaron para 33 secretarías. Inicialmente participaron 100 y pico de dirigentes de alta calidad, cada uno en su respectiva área, señalando que no cabe duda de que la evaluación previa que hizo el PLD en el sentido de ver los currículos, las capacidades, dio un resultado de que prácticamente todos los que voluntariamente quisieron aspirar tenían y tienen alta calidad. Pero, como se sabe, para ser titular de una secretaría es un solo. Donde habían 3, 4, 2, había que coger uno. Donde había uno, se quedaba eso. Por eso, los porcentajes que se presentan hay que verlo atendiendo la cantidad de aspirantes que tenía cada secretaría. En una secretaría donde aspiraban 5, no cabe duda que el que gane no va a ganar con más de un 50%. Donde aspira un solo, debía sacar todos los votos, 80 y pico largos, 90 y pico largos. Donde aspiran 2, debe sacar uno más del 50%. Por eso cuando vayamos leyendo uno a uno los ganadores, lo vamos a hacer señalando el porcentaje, pero señalando también cuántos participaron, porque no es lo mismo usted ganar con un 35% donde hay 8 aspirantes a ganar con un 80% donde estaba usted solo, que debía sacar el 100%. Por eso hay que decir que todas estas personas, compañeros que ganaron con una popularidad dentro de la asamblea y dependiendo de cuántos competidores habían. Vamos a señalar estos nombres atendiendo al mismo listado que publicó el PLD. Es decir, el orden que diremos es el orden publicado por el partido. Empezaremos entonces leyendo aquí la publicación que hizo el partido con su porcentaje, con la cantidad de participantes por cada secretaría. Veamos. En primer lugar está la Secretaría de Asuntos Agropecuarios, el cual fue escogido Adriano Sánchez Rojas, quienes hablan, con un 62.11%, con 3 participantes.
La Secretaría de Asuntos Cooperativos, donde fue escogido el senador Valentín Medrano, con un participante, 88.83%. La Secretaría de Asuntos Administrativos de Administración Pública fue escogida Selenia Vidal, con un participante, con 93.11%. La Secretaría de Asuntos Económicos fue escogido el licenciado Guarocuya Félix, con 2 participantes, 71.29%. La Secretaría de Asuntos Legislativos fue escogido el ex senador Rafael Calderón, con un participante, 93.53%. La Secretaría de Asuntos Municipales fue escogido el alcalde Angelino Hermosén, con 4 participantes, 34.34%. La Secretaría de Desarrollo Humano e Inclusión Social fue escogida la diputada Priscila de Oleo, con una participante, 93.11%. En la Secretaría de Educación fue escogido Andrés de las Mercedes, con 3 participantes, 51.15%. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología fue escogido el joven Milton Reyes, con 3 participantes, 46.97%. La Secretaría de Energía y Minas, con 9 participantes, fue escogido Gadis Corporán, con 23.28%. En la Secretaría de Industria y Comercio fue escogido Giovanni Leiva, con un participante, 90.29%. En la Secretaría de Medio Ambiente, con 4 participantes, fue escogido Alfonso Ureña Garavito, con 34.34%. En la Secretaría de Obras Públicas fue escogido el ingeniero Olgo Fernández, con 3 participantes, 51.04%. La Secretaría de Salud fue escogido el exministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, con 3 participantes, 46.87%. En la Secretaría de Seguridad Social fue escogido el exministro de Trabajo, Winston Santos, con 3 participantes, 42.17%. En la Secretaría de Actos y Seguridad fue escogido el joven Germán Nova, con 3 participantes, 50.21%. En la Secretaría de Asuntos Jurídicos fue escogido el licenciado José Dantes, con 2 participantes, 85.7%. En la Secretaría de Comunicación fue escogido el connotado periodista y comunicador Héctor Olivo, con 2 participantes, 58.25%. En la Secretaría de Formación Política fue escogida la legendaria dirigente, ex ministra de Educación Superior, ex ministra de la Presidencia y ex ministra de Educación, Alejandrina Germán, con 2 participantes, 61.38%. En la Secretaría de Asuntos Internacionales fue escogido el ex senador, ex presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Julio César Valentín Jiminián, con 93.84%, con un participante. En la Secretaría de Resolución de Conflictos fue escogida Fiordalisa La Antigua, con 3 participantes, 39.25%. En la Secretaría de Asuntos Campesinos fue escogida la activista Oneida Catalina Félix Medina, 2 participantes, con 51.36%. En la Secretaría de Asuntos Empresariales fue escogido Jeffrey Elías Infante Liranzo, con 3 participantes, 55.95%. En la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales fue escogido el ingeniero Adolfo Cedeño, expresidente de ERCODIA, con 6 participantes, 22.86%. En la Secretaría de Asuntos Laborales fue escogida la ex ministra de Trabajo, Marisa Hernández, con 2 participantes, 52.19%. En la Secretaría de Asuntos Magisteriales fue escogido el expresidente de la Cámara de Diputados y expresidente de la ADP, Radamés Camacho, con 2 participantes, 52.19%. En la Secretaría de Participación Comunitaria
fue escogida la exdiputada Cleo Sánchez, con 5 participantes, 33.92%. En la Secretaría de Cultos, es decir, de la parte religiosa, fue escogida la diputada Isabel de la Cruz, con 36.95%, 4 participantes. En la Secretaría de Cultura fue escogida hasta ese entonces también secretaria de Cultura, Mary Cáceres Soto, con 3 participantes, 59.19%. El deporte fue escogido Sotero Ramírez, con 4 participantes, 38.41%. Sotero Ramírez, que es inmortal del deporte dominicano en el baloncesto. En la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género fue escogida Claudia Rita Abreu, con 3 participantes, 50.63%. En la Secretaría de la Juventud fue escogido el joven Michel Matos, con 4 participantes, 34.34%. Y en la Secretaría de Participación y la Inclusión fue escogida Enix Gil, con 3 participantes, 48.64%. Hay que señalar que cada uno de estos participantes fuimos inmediatamente juramentados. La idea es que a partir de ahí, cada uno en su área labore para proyectar lo que son los principios, lo que es la filosofía, lo que es el interés del partido. Que el primer interés, como sabe todo el mundo, es buscar la mejoría del pueblo dominicano, vista la suma de las áreas, da la totalidad de la nación, al mismo tiempo defender lo que se ha hecho, porque lo que con mucho esfuerzo se logró, por ejemplo, en el caso del sector agropecuario, que nosotros hemos dicho bastantes veces, que en varios aspectos, y dirigido directamente por el presidente Danilo Medina, como un hombre que viene del campo, como un hombre que estudió una profesión vinculada a lo que es la parte social y económica del país, dirigido directamente por él, la visita sorpresa, los proyectos agroforestales que le han dado al país un bienestar tal que en su momento lograron crear 470,000 nuevos empleos en el campo, redujeron drásticamente la pobreza en el campo y que en el país globalizó de un 41% de pobreza, se bajó a un 21% de la pobreza al final de 2019, en los primeros 7 años, antes de entrar a la pandemia. También se lograron elevar las exportaciones agropecuarias como nunca visto, prácticamente en 2.400 millones de dólares, lo que conllevó a que a nivel agropecuario la balanza fuera en azul. En azul porque desde el año 2002 no teníamos una balanza de que se comprara en el mundo, la República Dominicana, menos que lo que vendíamos. Eso se logró con ese esfuerzo de esa visita sorpresa. También hay que decir que uno de los logros esenciales, quizá el más importante para el país en general, fue que la autosuficiencia alimentaria, es decir, los alimentos que consumen los dominicanos, se elevaron de un 72% producido en el país en el año 2012 a un 87% producido en el país en el año 2020. Esos logros, entre otros, han conllevado a que nosotros como nación tengamos un avance en un momento en que la crisis alimentaria, el hambre, está aumentando en el mundo. Y venía aumentando incluso antes realmente de la pandemia, y ahora con la pandemia se calcula que en este momento se han agregado más de 300 millones de personas que han pasado a lo que es su situación de hambre. El mundo tenía de los 7.500 millones de personas, tenía en el año 2019 815 millones de hambrientos. Hoy, si le sumamos entonces los 300, estamos hablando de que tenemos ya 1.115 millones de hambrientos en el mundo. En una situación como esa, mantener la autosuficiencia alimentaria, mantener los logros en el campo es esencial. Por eso, cada área tendrá que valorar qué se ha hecho, pero también no nos vamos a quedar ahí. Se lograron muchos logros
y esos logros son parte ya del presente y del pasado. Para entonces, a partir de ahora, hacia el futuro, hay que buscar otros logros. En ese sentido, nosotros vamos a plantear desde la Secretaría Agropecuaria del PLD al país, a las autoridades, y lo que no se haga, lo haremos entonces a partir del año 2024. Vamos a plantear ya una revolución agropecuaria sustentado en esos grandes logros del presidente. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, que aumentar los rendimientos, aumentar la productividad, es decir, obtener más productos en las mismas áreas que tenemos y con más calidad, a fin de que los precios entonces por unidad disminuyan. Si disminuyen los precios por unidad, es decir, que lo que se obtiene sale más barato, nosotros podremos entonces tener un costo de la canasta alimenticia más barata para los dominicanos. Es decir, que disminuya lo que es el costo de los alimentos para los dominicanos, en vez de subir como ha venido ocurriendo últimamente. Pero al mismo tiempo podremos ofertar al mundo una producción más barata, con lo cual vamos a tener entonces mayores ventas. Pero, y sobre todo, tenemos que evitar que el descarte, que significa a liberalizar todos los precios en 3, 4, 5 años, lo que significa que cualquier país del mundo puede importar el producto que quiera sin trabas. Eso es lo que viene. Ahora, si nosotros tenemos un producto barato, si tenemos un producto con calidad, podemos abrirnos y que venga el que quiere y competimos y le ganamos. Entonces, uno de los retos que tiene el país y en el cual el PLD quiere participar es en mejorar la competitividad. Esa competitividad entonces va a llevar a que también nuestros productores mejoren su nivel de vida, se reduzca la pobreza en el campo al producir más, vender más, pero también mejore la salud del pueblo dominicano, porque el pueblo dominicano, si logra tener más alimentos, si consume más alimentos, va a lograr entonces una salud mejor. Esos retos hay que hacerlo con los recursos que tenemos. Nosotros tenemos 18 millones de tareas cultivables y solamente se están cultivando 14.4. Hay 5 millones que no se están cultivando. Hay que ponerla a cultivar. Además de eficientizar las que se están eficientizando. Pero además, la parte científica, la parte técnica, quienes conducen el proceso, que son los profesionales agropecuarios, tienen que estar en otras condiciones. Hay que parar las cancelaciones, hay que reponer los que están cancelados, hay que seguir mejorando los salarios que había mejorado Danilo Medina, hay que buscar las condiciones de transporte para los profesionales, hay que buscar las condiciones de roturar la tierra, los tractores, la maquinaria, hay que buscarle las semillas certificadas de calidad, de alto poder germinativo y de proceso corto productivo. Es necesario proveer de los almacenamientos que se necesitan, seguir mejorando los caminos, buscar los transportes de mercancía, tanto de insumos que entran al campo como los productos que salen. Es decir, es todo un proceso en el cual nosotros como partido vamos a aportar a la nación, porque el interés máximo del Partido de la Liberación Dominicana es la mejoría de nuestra República Dominicana. Vamos a una pausa para entonces retornar con una entrevista importante con el doctor Roberto Sánchez, que va a hablarle entonces sobre todo un proceso de lo que es preparar a una gente para operación, perianestésico, etc. Vamos a la pausa. Ahora vamos a pasar al análisis de un tema médico, la anestesia. Tan importante no solamente para la intervención de un paciente, sino también para estudios que muchas veces para hacerlo son necesarias la anestesia, tranquilizar al paciente. Vamos entonces ahora a escuchar y a conversar con el doctor Roberto Sánchez Roa. Ahora vamos a conversar sobre un tema médico sumamente importante y que generalmente el paciente no le pone la atención que deben ponerle. Es la anestesiología. Es decir, parte de todo el procedimiento para una intervención quirúrgica que fuese a hacerse en una persona o una intervención de investigación del cuerpo humano, se necesita la anestesia. Pero muchas veces la anestesia la pasamos por alto, muchas veces no le damos la importancia
y la anestesia es parte fundamental del proceso. Por eso queremos hablar de este tema pasado por alto, pero que es sumamente importante. Para eso aquí tenemos nosotros al doctor, al médico, anestesiólogo, Roberto Sánchez Roa. Roberto Sánchez Roa es médico ya de 31 años de graduado, ejerció inicialmente como técnico con la época en que se hacía, estos cursos avanzados en San Lorenzo de Lomina. Luego ya en el 98, hace 22 años, se graduó ya de la especialidad de la maestría en anestesiólogo. Y yo me atrevo a decir que quizá es casi el médico más antiguo de la Plaza de la Salud. La menciono porque la plaza siempre la llevo en el corazón. Fue una de las últimas obras de Balaguer y tan útil que es y está haciendo la plaza. Él viene a hablar un poco del tema de la anestesiología porque es un tema que se le ha pasado toda la vida hablando. Entonces, yo le pedí que quiero que le diga a nuestra gente qué es la anestesiología, su importancia a los fines de que el paciente que nos está escuchando o el que pudiera ser paciente, escuchen esto porque para los fines de una operación, de una investigación del cuerpo humano importante, hay que tomar en cuenta lo que es la anestesiología. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Adriano. Estoy primero agradecido por invitarme a tu programa, tremendo programa y un canal que se ve mundial, ¿verdad? Sí. Internacionalmente. Estamos en Telemédico Internacional. Perfecto. Bien. La pregunta de qué es la consulta de anestesia, ¿verdad? Fíjate, la consulta no es más que una consulta igual que las demás consultas. ¿Qué es una consulta? Una consulta es un intercambio entre un paciente que va a ser sometido a un procedimiento electivo y un médico anestesiólogo, ¿verdad?, graduado, a fin de darse a conocer, el médico conocer los antecedentes de ese paciente, sí, y de esta manera él poder dar un mejor servicio con calidad. O sea, sí, primero tiene que conocer las patologías que ese paciente ha tenido anterior y también la patología que presenta actual. Conocimiento, de eso se trata la consulta, antes de ir al procedimiento. Sí, porque a veces digo yo, hay pacientes que tienen diferentes tipos de medicamentos para anestesiar a la persona. Hay pacientes que hay medicamentos que no los resisten, otros que sí. Es decir, usted tiene que conocer como anestesiólogo bien la persona para la anestesia que se le va a dar. Sí, de eso se trata. Mira, hay diferentes tipos de procedimiento anestésico, ¿verdad? Y también hay diferentes tipos de anestesia como medicamento. Sí. Entonces, también los pacientes hay que individualizarlo. Cada paciente tiene su patología, aparte de la que la van a operar, ¿verdad? Tiene otra, sí, enfermedad que puede ser diabético, puede ser hipertenso, diferentes enfermedades sobreañadidas a su problema por lo cual van a operar. Sí. Por lo cual hay que tener mucho cuidado antes de tú iniciar un procedimiento. Tú decías que hay diferentes tipos de procedimientos de anestesia. ¿Cuáles son los que...? Sí, lo que pasa es que recuerda que existen anestesia general, anestesias regionales, dependiendo del procedimiento que el paciente se la vaya a realizar, entonces se le aplica o no ese tipo de anestesia. ¿Que todas son inyectadas, digo yo, en la anestesia? Sí, o sea, recuerda que la inyección, ¿verdad? Como tú dices, o sea, la gente le teme un poco a la inyección. No, puede ser por el suero, digo yo, puede ser directamente. Sí, hay diferentes tipos de procedimientos, dependiendo, vuelvo y te repito. Hay inyectadas, como tú dices, que son generales, sí, sí. Hay también inhalatorias, que son también generales, y hay regionales, como son las que van en la espalda. El paciente, dependiendo del procedimiento que se le vaya a realizar, sí, y dependiendo de la patología que ese paciente presente, de eso va a depender el procedimiento que tú vayas a aplicarle. ¿Y son obligatorias la anestesia? Un médico no puede hacer su operación o la investigación que a veces hace, como lo hace el doctor general Pérez Méndez, que por ejemplo, obligatoriamente hay que anestesiar al paciente. Lo que pasa es lo siguiente, que el dolor es tan fuerte para un procedimiento, ¿verdad? Sí. Sin anestesia, vamos a llamar, que no lo resiste el paciente. La anestesia es una parte fundamental en lo que es los procedimientos quirúrgicos. Sí. O sea, es fundamental.
No o sea, hay que forma. hay una química entonces tiene que haber una química entre el médico anestesiólogo y el médico que va a hacer la intervención. Sí, todo es un equipo. O sea, el equipo, que cuando se va a realizar un procedimiento quirúrgico, una cirugía, existe un equipo en donde primero los médicos nos ponemos de acuerdo cuál es el procedimiento que se le va a hacer al paciente. Tú tienes que tener el equipo médico y el equipo paramédico también. Tiene que estar la enfermera. Un equipo que va a funcionar como tal, como un equipo para un fin. Sí. Tú no puedes, como cirujano, hacer un procedimiento tú solo. No, ni tampoco tú dar una anestesia tú solo. Tú tienes un equipo. Por eso los procedimientos, yo creo en lo que es equipo. Sí. Y hasta ahora no ha ido muy bien así, en esa forma. Sí. Se decía, yo he escuchado siempre en la historia, no sé si es así, que inicialmente cuando no se tenían esos medicamentos, no había avanzado tanto la ciencia, a la gente lo anestesiaba, lo dormían de diferentes formas, hasta dándole un golpe, digo yo. Se dice eso de que se inició en aquellos años remotos de la antigüedad. Sí, la anestesia es una rama sumamente joven, reciente, pero los avances en los últimos 20 años, por ponerte un ejemplo, con el descubrimiento de nuevos medicamentos, ha hecho que la cirugía haya tenido mayores auge y mayor también mayor avance en la, yo digo, en la longevidad. O sea, Sí. antes tú encontrabas que un paciente podía fallecer porque no habían los medicamentos necesarios. De hecho, todavía en alguna parte del país no creo que lleguen, pero en hospitales importantes del país, sí, ya esos medicamentos están. ¿Entiendes? Lo que yo te quise decir al principio es que dependiendo de la dolencia que pueda tener el paciente, es decir, tiene esos problemas por los cuales lo van a intervenir, Sí. pero puede sufrir de azúcar, como dicen, ser hipertenso ya fuerte. Ustedes tienen entonces medicamentos diferentes dependiendo del tipo de paciente. Perfecto. Mira, dependiendo, por eso la consulta de anestesia es tan importante, porque dependiendo de las patologías, de las enfermedades que el paciente presente, ¿verdad? Sí. Y también dependiendo del procedimiento que se le vaya a realizar, también va entonces a depender el tipo de anestesia que tú le vas a aplicar a ese paciente. Si es un paciente que es cardiópata, hipertenso, cardiópata, diabético, asmático, dependiendo de todo eso, hay medicamentos que tú puedes usar o no puedes usar. Entonces, también depende del procedimiento que se vaya a realizar. Lo que quiero decirte que sí, eso depende de la patología que tenga el paciente. Sí, porque muchas veces ustedes le hacen estudios, digo yo, el anestesiólogo, el cirujano, y hay gente de avanzada edad o enfermedades muy crónicas que usted dice, bueno, vale la pena, es mejor no hacerle nada porque no lo va a soportar. Explícame un poquito esa parte. Sí, mira qué pasa. La anestesia es una rama que es complicada, ¿verdad? Todas son complicadas, pero una más que otra. Si tú a un paciente añoso le aplicas un medicamento que no debe aplicarle, ¿verdad? O un paciente que tiene, por ponerte un ejemplo, si está tomando una serie de medicamentos que el cardiólogo le indicó que le deprimen el corazón y tú ahora con unas drogas medicamentosas, anestésicas, lo va a deprimir, es mejor tener cuidado con esos medicamentos. Por eso es importante la consulta. ¿Qué está tomando, señor? Yo estoy tomando tal medicamento, entonces yo sé que tal medicamento no puedo darle a ese señor de 85 años porque lo voy a deprimir, Sí. lo voy a matar sin querer. Entonces, por eso es la importancia de la consulta. Entonces, a ese paciente hay que tratarlo con un cuidado diferente. O sea, que la consulta es, diría yo, para ustedes conocer bien al paciente y saber entonces cómo tratar al paciente y eso que ustedes conocen, también compartirlo, esas informaciones, con el cirujano o el que va a intervenirlo. Sí, de eso se trata la consulta. La consulta se trata de usted conocer al paciente. Conocer al paciente significa saber los antecedentes de ese paciente, Sí. verificar la analítica previa que tiene ese paciente. ¿Qué conclusiones te dio el cardiólogo, el diabetólogo? O sea, tú estudiar al paciente y hacer tu plan de anestesia que le va a dar ese paciente y ya tú así evitas riesgos, complicaciones y da un mejor servicio al paciente.
con tú conocer al paciente, ya tú tienes ganado un porcentaje alto de dar mejor servicio a ese paciente. Sí, sí. Pues yo he escuchado, uno siempre está atento y cosas, y por ejemplo, en el caso mío, que paro gran tiempo en una provincia que conozco todo, como que ya no se escucha lo que se escuchaba antes, de que el paciente se quedaba se quedó, o sea, como que está habiendo más precisión con la anestesia ahora. Sí, o sea, la anestesia en los últimos 20 años, hay medicamentos de mayor seguridad, mayor calidad, y te dan un mejor, tú puedes brindar un mejor servicio. Además de que también la preparación médica, de los recursos, recursos humanos que tenemos ahora, están mejor preparados porque ahora ya casi todos somos anestesiólogos. Sí, o sea, sí. Antes recuerda que existían médicos generales con el respeto que se merecen, ¿verdad? Sí. Y los mismos técnicos. Bueno, los técnicos, bueno, tú estudiaste, inicialmente tú estudiaste en San Lorenzo de Lomira, que eran técnicos. Sí. Sin embargo, después tú logras, esa época yo recuerdo, cuando tú decidiste hacer la maestría, me dije yo, pero ¿y para qué la va a hacer la maestría si él es anestesiólogo? No. Digo, ya hace más de 2 décadas. Sin embargo, en los últimos tiempos, el que no es especialista en el área correspondiente no trabaja en eso. Lo que pasa es, ¿Qué es lo mejor? Recuerda que el servicio que yo daba era un servicio de poca calidad, vamos a llamarle. Resolvía el problema, pero no se trata de resolver el problema, se trata de hacer la cosa bien hecha o no hacer nada. ¿Entiendes? Gracias a Dios nunca tuve ningún problema, pero se trata de hacer las cosas bien hechas como deben ser. Yo recuerdo en los tiempos del Viper, Sí. que te marcaban por un Viper y salía corriendo. Sí. Y daban anestesia. En esos años te pagaban 5 pesos, qué sé yo. No, ¿Qué era lo que te pagaban? No, se pagaba algo más, pero me Pero refiero, era poquito, ¿como cuánto? Sí, no, llegué a cobrar, qué sé yo, 20 pesos, pero... Sí, 20 pesos. Pero estamos hablando de Digo, que, todo estaba más bajito, ¿sabes? Sí. Claro, estamos hablando también de que se trataba de dar el servicio, tú ves. Sí. Pero no se trata de que continuemos así. No, yo sé, Mira, porque los casos ahora que tú traes, los casos que están ustedes, son casos demasiado importantes. Sí, mira, yo quería agregar algo ahí mismo que tú acabas de decir, ya que estamos hablando de eso, y es lo siguiente. La anestesia es un poco complicada y en manos inexpertas es mucho más complicada, ¿verdad? Sí. O sea, eso hay que reconocerlo. Pero el miedo del paciente cuando se va a operar, ¿cuál es el miedo? El miedo es a lo desconocido, el miedo es a que tú no sabes realmente quién es esa persona que te va a dar anestesia. Pero cuando tú consultas al paciente, ya el paciente sabe lo que tú le explicaste, con confianza. va con más confianza. Pero sobre todo yo como profesional también me preparo para ese paciente. Hay algunos pacientes que hay que prepararse uno mejor que otro. Entonces, prepararse me refiero a tener el equipo necesario para trabajar con ese paciente. Y sobre todo, también la calidad humana del personal con que va a trabajar contigo. Vamos a operar un paciente, tú tienes que tener una cantidad de profesionales capacitados para ese paciente y la institución donde tú trabajes también tiene que estar debidamente equipada y eso te va a dar a ti la garantía de un mejor servicio. Ese paciente se complica o hace cualquier evento, porque están descritos los eventos, ¿verdad? Sí. O sea, ningún paciente está exento, pero de eso se trata la consulta. Primero, para prever eso, y en caso de que ocurra, la institución donde tú estás pueda resolver los problemas en esa institución. Esa es la garantía. Por eso no se le puede tener miedo a la anestesia, sino, primero tú tienes que conocer tu anestesiólogo, Sí. y que ese anestesiólogo te evalúe antes de. Y segundo, una institución que esté preparada tanto con la calidad humana como con la cantidad de equipo necesario. Y Eso es todo. eso que tú dijiste ahí, tan importante, que el paciente tenga confianza. Al tener confianza el paciente, eso le da también al paciente, diría yo, mayor voluntad de cuerpo y su pensamiento a resistir y a colaborar. El paciente con miedo es un paciente delicado. No es lo mismo cuando tú entras a la sala de cirugía, que el paciente no lo conoce y tampoco ninguno de los dos se conocen, son desconocidos. El miedo de ese paciente es terrible eso. Ahora, cuando el paciente 8 días anterior, tú te sentaste con él, hablaste con él, le explicaste lo que le va a hacer, hasta la técnica de anestesia que le va a dar, y hicieron cierta empatía, Sí. y le explicaste todo cómo va a ser, todo con lujo de detalle.
Cuando ese paciente te ve en la sala de cirugía, Ve el amigo. acaba de ver como si fuera un hermano. Y dice, wow, me siento bien, porque ese fue el Señor que hace 8 días me explicó y yo sé lo que Él me va a hacer. No es lo mismo. Sí. Por eso nosotros estamos promocionando lo que es la consulta de anestesia en todo el territorio nacional. Mira, yo he visto también, lo he visto en ti, de que le da la anestesia, se hace la intervención y me doy cuenta que no te va hasta que el paciente no haya resucitado, hasta que no esté bien. O sea, que no lo deja anestesiado, sino te queda con él y está ahí, hasta que ves que ya... Es que dar anestesia no significa aplicar el medicamento. Dar anestesia significa, oye bien, además de aplicar el medicamento, estar con el paciente hasta que ese medicamento que usted administró se metabolice, el organismo ya lo sintetice y no quede nada. ¿Por qué? Porque tú como especialista sabes cuando un paciente va a hacer cualquier evento y está a un paso adelantado a ese evento para poder resolverlo en ese instante. La anestesia se trata del día, o sea, del minuto a minuto. Por eso usted da una anestesia, no puede irse ni a los pies, ni leer un periódico, chequear el celular. No. Usted está en ese instante. El paciente puede hacer el evento que sea, y si el anestesiólogo está ahí, yo digo el evento, lo que sea, pero la mayor parte lo supera. Exactamente. O sea, si usted está ahí, usted sabe qué hacer, si usted está preparado y tiene las herramientas, en ese momento usted resuelve lo que tiene que resolver. Y luego entonces llama al especialista, si es un cardiólogo, si es un evento, mientras tanto tú resuelves y llama al especialista al cardiólogo, que está intervenido en la institución y llega en 15 minutos. Sí. Pero mientras tanto ya tú hiciste lo que tiene que hacer, el paciente ya tú lo va a entregar a otro especialista a la área. Pero se lo va a entregar ya. Pero si tú te fuiste, para tu casa o para otro lugar. Exactamente. Sí. Entonces, ese también es un punto que estamos trabajando y que ya la conciencia de todos los dominicanos, anestesiólogos, está presente. Mira, por último, yo siempre he escuchado que la mejor anestesia, que entre una buena anestesia y la muerte hay una sola línea. Y que la mejor anestesia es, suponte tú que esa sea la vida y de ahí para arriba es la anestesia. Esa es la muerte. Que mientras más cerca está la anestesia de esa línea que separa entre la anestesia y la muerte, mientras más cerca mejora la anestesia. Lo que pasa es lo siguiente, Ariano. Si tú eres anestesiólogo, ¿verdad? Tú tienes que dar anestesia de calidad. Tú no puedes dar anestesia a media. A media me refiero a que el paciente se está quejando. Fueron 2 horas de cirugía y 2 horas de sacrificio para ese señor que estuvo ahí. Yo me pongo en el lugar de ese paciente. Sí. Y ese anestesiólogo yo no lo quiero para nada. Ahora, tú tienes que dar también una anestesia de sin forma riesgo. Y también hasta para el cirujano trabajar, a veces puede cometer error porque tú das una mala anestesia. Entonces, si tú eres anestesiólogo, tú tienes que dar una buena anestesia de calidad. Una anestesia de calidad es una anestesia que el paciente no siente nada de lo que están haciendo, pero que tú eres responsable y capaz de revertir los efectos de ese medicamento. Sí. Los medicamentos anestésicos son sumamente complicados, ¿verdad? Peligrosos, pero en manos expertas, ahorita repito, no son peligrosos. Entonces, una buena anestesia, lo que es una buena anestesia y la muerte, hay una línea muy delgada que la divide. Pero siempre y cuando tú eres un profesional capaz, tú sabes cuándo está en la línea y cuándo no te pasa. Okay. O sea, es una forma de uno decirlo, pero... pero graficarlo. Pero lo que quiero decir es que tú tienes que hacer un buen trabajo, porque para eso te están pagando, además es un ser humano, pon que sea tú el que te ha acostado el que está ahí sufriendo. Sufriendo, y como tú dices, eso también molesta y saca a veces de su concentración al cirujano, el que está ahí. Sí, es que el cirujano, cada uno tiene que tener su papel bien claro. Sí. Y eso hace que sea un mejor servicio. Por eso tú tienes que prepararte antes de dar la anestesia. Sí. Mira, por último ya, ¿algún mensaje que tú quieras darle a la ciudadanía, al que es paciente y que no es paciente? Sí, mira, no se sabe quién va a ser paciente nunca. El mensaje que quiero dar es el siguiente. Existe un documento que se llama consentimiento informado específico de anestesia. O sea, el cirujano tiene un consentimiento, la clínica tiene un consentimiento. El consentimiento es un documento médico legal que todos se lo damos al paciente para que lo lea y lo llene, pero ese es un documento que tú tienes que sentarte con el paciente, discutir, tú como anestesiólogo, discutir con el paciente, ¿verdad? Y llenarlo, o sea, discutir en el sentido,
relacionarse, comunicarse entre los dos. Sí, que y discutir sepa. cada paso por paso para tú explicarle el porqué a de cada caso. Al final el paciente es una autorización. Él firma si está consciente de ese procedimiento y eso te garantiza a ti, ¿verdad?, que tú hiciste lo que tienes que hacer. O sea, desde el punto de vista legal. Okay. Eso se llama consentimiento informado específico. O sea, de que anestesia. hay casos que si después de consultar al paciente ven que un riesgo, ustedes mismos dicen que no se puede hacer la operación. Lo que pasa es que ¿Lo ha habido? lo que pasa es que ese documento también dice los riesgos a que está sometido el paciente y tú solo lees y tú le explicas, mira, a usted le puede pasar esto, le puede pasar lo otro, pero en esta institución tenemos personal capacitado, tenemos el equipo, tenemos en caso de... O usted no puede hacerse eso por esto. Ahora bien, se supone que el paciente, tú tienes que explicarle lo que le puede pasar y él, en buena lid, él va a decir, sí, ¿es que me va a pasar eso? No, son de las cosas que te pueden pasar, ¿verdad? No, que son no de es que te va a pasar, son de las cosas que te pueden pasar, pero tú tienes que, para descargar eso, tienes que estar consciente de que eso puede pasar. No, Bien, no, vamos a prever sí, que sea sí. todo eso, por eso estamos haciendo ese trabajo, ¿verdad? Sí. Pero ese documento existe. Lo que quiero decirte que a veces el paciente se resiste en firmar si firmo eso o no. Es un documento No, legal. porque está autorizando es que le den anestesia. Sí, pero por escrito. Y en el caso de que ustedes como médicos vean que el riesgo no es de un 40, sino de un 100%, no lo van a hacer. No, lo que pasa es hay casos, ya son de emergencia, urgencia, Sí. ya es diferente. Ya uno, en ese caso, le habla con los familiares, hay pacientes que hay que operarlo, sí o sí. Sí. Paciente que si un accidente o algo, hay que operarlo sí o sí, no importa la edad que tenga, pero tú tienes que explicarle al familiar, explicarle al familiar precisamente, Sí, sí. a los amigos, al que lo llevó. que lo llevó. Se va a operar a vida o muerte y eso es diferente, ¿entiendes? Pero hay que operarlo, Muy bien. ese es diferente. Bueno, muchas gracias, Roberto. Ha estado con nosotros el médico anestesiólogo, ya muy experimentado, Roberto Sánchez Roa, expliqué, el médico del graduado en el 89, se hizo técnico en San Lorenzo de Lomina, que se hacía en esa época técnico, y luego hace ya más de 2 décadas, ya es especialista, ya con la maestría y con experiencia vasta en la anestesiología. Hemos querido que ustedes sepan la importancia de la anestesiología. ¿Por qué la importancia de esto? Porque a veces los pacientes se concentran o nos concentramos solamente en el cirujano, en el que va a hacer el procedimiento. Sin embargo, un buen procedimiento implica una buena preparación, un buen conocimiento de lo que viene, y eso es importante ya en una medicina de calidad, a esta altura de juego donde tenemos que buscar los dominicanos y el mundo de que la mayor parte de las enfermedades se resuelvan y sean satisfactorias para nuestra gente. Como hemos visto, la anestesia es sumamente importante. Muchas veces los pacientes ven al cirujano, esencialísimo, como el único médico, el único interventor de importancia, pero la anestesia, repito, es parte integral de ese proceso. Vamos entonces a la pausa para entonces volver inmediatamente con los comentarios profundos, actualizados del licenciado Aristipo Vidal. Dominicanos, muy buenas noches. Comenzando la semana este lunes 10 de mayo en Desafíos Digital 15 y los medios de Telemicro a nivel internacional, su servidor Aristipo Vidal con los comentarios de actualidad. Ya dijimos la fecha, 10 de mayo, y por supuesto que vamos a recordar a un gran dominicano ya fallecido hace 23 años, en el año 1998, me refiero por supuesto al extinto líder del PRD, del Partido Revolucionario Dominicano, el doctor José Francisco Peña Gómez, uno de los pocos dominicanos que su nombre se le dice completo. Son pocos, no más de 5. Usted lo puede contar con los dedos de la mano, de una sola mano. Y pues el doctor José Francisco Peña Gómez fue uno de los grandes líderes del último tercio del siglo pasado, del siglo XX, cuando pasó a ser el líder del PRD a la salida de ese partido, de su presidente y líder de entonces, el profesor Juan Bosch, que se fue para fundar otro partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Salió en noviembre y en diciembre estaba fundando
el PLD. El doctor José Francisco Peña Gómez, sin duda alguna, junto con el presidente Joaquín Balaguer y el presidente Juan Bosch, marcaron una época de la República Dominicana, el siglo pasado. Era un gran dirigente político, de un verbo encendido, gran orador. También fue uno de los promotores más importantes de la política de ligar a la República Dominicana con el exterior. Peña Gómez llegó a dirigir a nivel de vicepresidente la entidad política internacional llamada Internacional Socialista, y en el caso de América Latina fue presidente por mucho tiempo. Luego los dirigentes de su partido, a su desaparición física, también pasaron a ser presidentes en algunos momentos de esta entidad mundial en América Latina, caso del fallecido también licenciado Atuey de Camps y caso del ingeniero Miguel Vargas Maldonado cuando pasó a ser presidente del PRD. Hace 23 años falleció Peña Gómez. Ojalá podamos poner imágenes del doctor José Francisco Peña Gómez para que ustedes, los más jóvenes, vean quién era este hombre. Líder de masas, protagonista de las grandes manifestaciones en el país, solamente igualadas por el Partido de la Liberación Dominicana en todas las ocasiones. Yo recuerdo que en 1982 el PLD, con muy poco tiempo de existencia, pudo igualar una manifestación en la explanada del Estadio Quisqueya, que era el sitio favorito del PRD. Luego se trasladó para el puente de la 17. Allí hay una estatua de Peña Gómez porque se le considera el dueño de esa plaza, pero también el PLD hizo manifestaciones iguales o mayores que las que hizo Peña Gómez en su momento. No hay dudas de que el legado del doctor José Francisco Peña Gómez es importante. Desde el punto de vista político, enseñó muchas cosas, nunca gobernó la República Dominicana, estuvo a punto de hacerlo, tanto en 1994 como en 1996, pero no lo logró porque se encontró de frente con otro gran líder político que fue el doctor Joaquín Balaguer. Y no hablemos de el presidente Juan Bosch, quien ya ha disminuido en términos políticos y retirado incluso de la política. Junto con Balaguer le levantaron la mano en el 96 para la segunda vuelta al doctor Leonel Fernández, y esa aspiración del doctor Peña Gómez quedó hasta ahí frustrada. Posteriormente, enfermo de cáncer, de un cáncer terminal que acabó con su vida, se prestó para ser el candidato de su partido en 1998 a la alcaldía, en esa época se llamaba sindicatura, del Distrito Nacional, que era el viejo distrito, lo que hoy es la suma del actual Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Todo eso era antes el Distrito Nacional. Y el doctor Peña Gómez se ofreció como candidato en vista de que él entendía que los tres que aspiraban en ese tiempo a ser candidato a síndico, ninguno iba a ganarle al entonces candidato del PLD que estaba en el gobierno y que lo era el que posteriormente fue alcalde, Roberto Salcedo, una figura popular de la televisión, que finalmente se convirtió en alcalde a partir del año 2002. Sacrificó finalmente sus últimos días, murió siendo candidato, faltando apenas 6 días para las elecciones, y bueno, su partido ganó ese proceso ampliamente en todo el país porque hubo una especie de solidaridad con el PRD ante la muerte del doctor Peña Gómez, y el PRD en ese momento, lo que hoy es el PRM, arrasó en esas elecciones y posteriormente, 2 años después, en el 2000, ganó la presidencia de la República, que antes las elecciones eran separadas. Eso comenzó en el año 96, en una oportunidad la presidencial y vicepresidencial, y 2 años después las elecciones para elegir senadores, diputados, síndicos y regidores. Bueno, amigas y amigos, ese es lo que tiene que ver con el doctor José Francisco Peña Gómez, ante quien nosotros en Desafíos siempre vamos a rendir el homenaje debido, el respeto debido por encima de las diferencias políticas que pueda
que puedan existir y que existen. En otro orden, queremos felicitar con mucho entusiasmo a nuestro compañero de labores, el director general, el productor general del programa de Desafíos, Adriano Sánchez Roa, por su ratificación, por elección de los miembros del Comité Central del PLD en el día de ayer domingo, en una reunión muy concurrida, prácticamente por casi el 80% de los miembros del Comité Central del PLD, que son hoy 1.243, estaban presentes. Lo que quiere decir que hay en ese partido viva el ánimo para levantarlo, están en plena reestructuración. Ayer se eligieron todas las secretarías del PLD, como dijimos aquí el viernes pasado, y entre ellos, por supuesto, nuestro amigo querido y productor general del programa, Adriano Sánchez Roa, como secretario de Asuntos Agropecuarios. Él es un gran experto en el área, una persona que se ha dedicado básicamente a este tema, y yo no tengo la menor duda de que el PLD gana muchísimo teniendo a Adriano como su secretario de Asuntos Agropecuarios. Amigas y amigos, en otro orden, y esto yo quiero que ustedes le pongan un poquito de atención, toda la que puedan, hay un maco en la Lotería Nacional. Este servidor tuvo la oportunidad, ustedes lo saben, hace ya más de 20 años de ser administrador de esa dependencia gubernamental durante los años 99 y 2000. Pero antes fui o estuve siendo subadministrador con muchas responsabilidades, porque en esa época eran apenas 2 subadministradores, 2 solamente. Y por supuesto que la conocí perfectamente bien, el administrador, en una época Francisco Javier García, posteriormente Taína Gotró, me dieron muchas responsabilidades. ¿Y qué está pasando en la lotería? ¿Ustedes creen que nada más el tema este de la presentadora con el bolo oculto en la mano? Ojalá nos puedan poner las imágenes del video viral que anda por todas las redes sociales, y el no vidente, que evidentemente ellos dos son parte de una componenda allí para hacer fraudes con los sorteos, fraudes que perjudican al público, que se sueña y su sueño no vale nada. Pero fíjense con qué número fue que hicieron el fraude, ese que se descubrió, con el número 13, que la gente siempre dice que es un número de mala suerte. Y así fue. Todo el que soñó con otra cosa, con su hijo, con su hija, con sus padres, vivos o no, con la cédula de fulano, de sultano Perencejo, se guayó en términos populares. Pero no se crea que es eso nada más. Es que este gobierno del presidente Luis Abinader ha decidido desde sus inicios, desde antes de comenzar, porque fueron anunciados los responsables de las áreas, los futuros ministros, los futuros directores, los futuros administradores. Y usted nota que en muchos casos la iglesia está en manos de Lutero. Una expresión muy vieja, que no es dominicana, una expresión que quiere decir que la actividad, en este caso la Lotería Nacional, la dirigen los interesados. Un sector interesado. ¿Qué sector? Los banqueros de lotería. Una figura que tuve la oportunidad y la honra, porque son gente seria, en su inmensa mayoría, podrá parecer como en todo, un tipo no tan serio. Y el administrador de la Lotería Nacional, ojalá que no se ofenda, y si se ofende no importa, yo tengo que defenderlo a usted. A usted no importa que juegue o no juegue. La lotería nos afecta a todos de una manera o de otra. Pertenece al sector de la banca de lotería. Fue director ejecutivo de la Federación de Bancas de Lotería. Y lo que se comenta en la calle es que un banquero, que es un dirigente del PRM, es prácticamente la mano que mece la cuna en el caso de la Lotería Nacional. Tanto así que a los pocos días de ya estar el nuevo administrador, la nueva administración y este gobierno, ese banquero recibió
la autorización para establecer otra lotería privada, la que se llama Lotedón, y que hace un sorteo incluso de muchos millones de pesos diariamente. Entonces son cosas que el gobierno, no el administrador, porque él va a decir lo que él entiende para defenderse. El gobierno está en la obligación de explicársela al pueblo dominicano. Es así, con transparencia total y a la vista de todos, como dicen los lemas que ha utilizado en los tiempos, en diferentes momentos, esa entidad gubernamental. La iglesia no puede estar en manos de Lutero, no importa que usted sea cristiano evangélico, porque Lutero es el inspirador de estas iglesias, de las evangélicas, que no son la católica, aunque todos son cristianos, tanto católicos como evangélicos. Es una expresión, porque así como la lotería, el INVI, en manos de un constructor privado, agricultura, en manos de un productor agrícola, creo que arrocero, varios ministerios en manos de un importante consorcio empresarial dominicano, varios ministerios no en manos de políticos profesionales. Se supone que la política es para los políticos, como la empresa es para los empresarios, como las iglesias son para los religiosos, militantes, como las profesiones son para los que estudian esas áreas en las diferentes universidades y carreras técnicas. No, en este gobierno hay más de una institución. Yo he contado como 7 que están en manos de sectores interesados, en manos de sectores interesados, y eso no debe ser el caso de la lotería, debe ser debidamente aclarado. Amigas y amigos, el exministro de Educación, licenciado Carlos Amarante Barret, ha desafiado al ministro actual de Obras Públicas a que lo someta a la Procuraduría en lo que tiene que ver con el supuesto negocio que se hacía en la gestión de Amarante Barret en educación, de la compra de solares para las escuelas. Él lo desafía a que lo haga. En desafíos, a propósito, creemos que debe hacerlo. Usted no puede estar hablando todo lo que quiere hablar. Proceda con la justicia. En este caso con el Ministerio Público. Hágalo. Y que sea la justicia, Ministerio Público y jueces los que tomen las correctas decisiones, que es lo que esperamos no solamente en desafíos, en todo el país. Aquí queremos justicia. Aquí queremos justicia. Mañana seguiremos con ustedes en estos comentarios de actualidad a través de este programa suyo, Desafíos. Así es que hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.